¡Qué calor! A mí solo se me ocurre hacer dedo acá en el medio del impenetrable. Ahora tengo que esperar a alguien que me lleve. Y no va a pasar nadie por acá. La gente de la cooperativa del Mojo me espera. Y yo voy a llegar aunque sea caminando. Hace tiempo que estoy buscando caminos, huellas que otros transitaron. En mí viaja un deseo y un anhelo de muchos que seguimos creyendo que nuevos caminos pueden abrirse y que muchos caminos pueden juntarse. En un paradigma que propicia encuentros, con un estado sin dudas más presente. Yo soy Gabriel, me conocerán como el viajero, y algo tengo muy claro. El primer territorio que se habita es el vínculo. Tierra, canto, monte, nube, flor, trabajo, sol. Horizonte, nuevo día, manos, pan, calor. Mi corazón, una palabra encendida, busca un lugar para ser. Creo en tu voz, la soledad se marchita, florecer, pensar, crecer. Flor, trabajo, canto, nube, tierra, monte, sol. Nuevo día, horizonte, manos, pan, calor. Mi corazón, una palabra encendida, busca un lugar para ser. Creo en tu voz, la soledad se marchita, pensar, florecer, crecer. Hola. Gaby, bienvenido, Gaby. ¿Cómo va eso? En nuestro programa anterior de Trabajo y Sociedad, desplegamos nuestras miradas sobre la idea de Estado y comparamos los modelos de Estado liberal y social. Interrogamos acerca de la idea de lo público como el espacio compartido por todos, espacio puente entre el Estado y la sociedad civil, recorrido por las políticas públicas que atraviesan nuestro territorio.
Destacamos que estas políticas públicas son también el fruto de disputas por definir cuáles son los temas y problemas prioritarios que estarán presentes en la agenda social. Observamos y nos preguntamos acerca de las políticas públicas que son o deberían ser llevadas a cabo. Por eso, analizamos las tensiones y articulaciones que se generan en la relación entre el Estado, la sociedad y los territorios que habitamos. Y también nos preguntamos ¿de qué manera nuestra participación política transforma el territorio de lo público? En este encuentro vamos a definir qué es el trabajo y las distintas formas que éste tomó a lo largo de la historia. Analizaremos juntos los conceptos de empleo y trabajo en el capitalismo. También hablaremos de políticas referidas al mundo del trabajo. Por ejemplo, las protecciones al trabajo en casas particulares, las regulaciones al trabajo del peón rural y el reconocimiento de las tareas del trabajo doméstico expresado en la jubilación para amas de casa. Finalmente, recorreremos otros modos de entender al trabajo, los que fueron fruto de las iniciativas y la lucha organizada de los trabajadores a lo largo del siglo XX, y aquellos que se vienen consolidando y fortaleciendo en alianza estratégica con el Estado a la luz de este nuevo milenio. ¿Y acá como cooperativa hace cuándo están? Como cooperativa empezamos nosotros en 2004. Anteriormente había organizado unos pequeños grupos de apicultores que se llegó a lograr a 4 grupos. Y después se ha visto la necesidad de crear una cooperativa porque en realidad tenía más representación, claro, ante la comercialización y también como origen de producción sirve mucho más. Todos los socios que laburan en la cooperativa hacen otra cosa aparte, ¿no? Claro, es como una ETRA, la apicultura como ETRA. La apicultura se empezó acá en el año 1996. Se empezó así con unos pequeños grupos, sí, en 1996. Y en esa época era como una alternativa productiva que después se llegó en el 2004 y ya era realidad, apicultura, una producción ya. No era alternativa, que ya había productores apícolas. Y de los productores apícolas se hizo la cooperativa. Tenemos por delante varios temas para pensar durante el transcurso de nuestro último programa de Trabajo y Sociedad. Comenzaremos con preguntarnos ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Múltiples respuestas para una pregunta sencilla, plena de complejidades. La definición del concepto de trabajo, como otras que hemos visto a lo largo de nuestros encuentros, es siempre el resultado de los sucesos políticos, sociales, económicos y culturales que se dan en un momento histórico determinado. En principio, diremos que el trabajo es un derecho propio del hombre, que integra el conjunto de derechos humanos. Lo reconocemos como una capacidad para transformar la naturaleza, crear cultura, generar riquezas, que antes del hecho creativo y productor del trabajo no existían. Algunas formas del trabajo están altamente reguladas y protegidas por leyes en materia de trabajo, lo que las obliga a asegurar a los trabajadores el acceso a prestaciones de la seguridad social y gozar de las garantías laborales. Desde la diplomatura les proponemos analizar la noción de trabajo desde las múltiples perspectivas a las que hicimos referencia al inicio del programa. Trabajo como aquellas actividades que realizamos para un empleador que tiene la obligación de darnos las tareas propias de ese trabajo, con quien mantenemos una relación de dependencia en un horario preestablecido al que llamamos jornada laboral y durante el cual no podemos disponer de ese tiempo para actividades en beneficio propio, y por las cuales percibimos como contraprestación un salario. Pero el mundo del trabajo también está integrado por el trabajo doméstico, las tareas comunitarias, la producción de la economía familiar, tareas vinculadas al cuidado de los niños y adultos mayores, entre otros.
Estas formas de trabajo no siempre han estado visibilizadas como tales. El límite entre lo que es reconocido, visibilizado y valorado social y económicamente como trabajo y lo que no lo es siempre un límite en debate y responde a consideraciones políticas, a los momentos históricos y a las perspectivas que asumen las políticas públicas respecto de estas materias. En el mundo del trabajo construimos nuestra identidad y los lazos de pertenencia a la sociedad. Por eso nos ubicamos desde aquí para decir que somos diplomados, somos agricultores familiares, somos obreros, somos comunicadores. Son estas las razones, entre otras, por las cuales cuando falta el trabajo o su distribución entre los trabajadores es injusta, lo que queda cuestionado son nuestros saberes, nuestros derechos, nuestros modos de ser y habitar nuestras comunidades y las oportunidades de desarrollo del proyecto político que le da sentido. Tenía un compañero, un colega, mejor dicho, que trabajaba en salud pública. En esas épocas se hacía mucho intercambio de charlas, se buscaba estrategias comunes para mejorar las calidades de salud y todo eso. Y bueno, en conclusión, a la mayoría de todo salud pública hemos visto de que para que haya una buena calidad de salud hay que mejorar la parte socioeconómica de una comunidad. Y si no se mejora una parte socioeconómica es difícil que haya una buena calidad en salud. ¿Qué podemos hacer? Dijimos un día que estábamos tomando mate con mi amigo y de ahí me dice, ¿no le gusta probar la apicultura a ustedes? Me dice. Y me contaba cómo era y bueno, le digo, podemos intentar. Y después vino él. Y empezamos a hablar con la gente y bueno, despacito empezaron a sumarse de a poquito. Se fueron juntando. Sí, y cada grupo en esa época ha conseguido a él una asistencia del programa social agropecuario y después empezamos a crecer despacito, anduvimos bien con el autoconsumo, después tuvimos un pequeño crédito, bueno, se llegó a comprar creo que 20 colmenas cada uno y bueno. Ahí se ha incrementado un poquito el volumen de los apicultores y bueno, pero ahí ya también ya se pusieron más fuertes, como han llegado a ser productores ya, porque ahí ya llegaron a llenar tamborcitos de miel y vender. El trabajo en el capitalismo está fuertemente asociado a lo que llamamos empleo o trabajo asalariado. Sin embargo, esta forma que toma el trabajo, tan conocida por todos hoy, no ha existido siempre ni se trata de un hecho natural. Se consolida en un momento histórico particular del desarrollo del sistema capitalista a partir de mediados del siglo XVIII en Europa Occidental y tiene su correlato en nuestro país a partir de la mitad del siglo XIX. Durante esta etapa, la mayoría de los trabajadores fueron separados de sus medios de producción y despojados en forma violenta de sus modos de vida ancestrales. El proceso de acumulación y concentración de la tierra en manos de unos pocos y el avance tecnológico en agricultura dejó a buena parte de la población del campo desprovista de sus herramientas y de la propiedad de la tierra. Ellos, que siempre habían resuelto la subsistencia familiar trabajando en la tierra, produciendo para el autoconsumo e intercambiando con otros trabajadores, se vieron ahora obligados a trabajar para otros a cambio de un salario. Estos trabajadores serán ahora potencial mano de obra a disposición de los grandes terratenientes y dueños de los ingenios rurales. O bien, se verán obligados a migrar masivamente a las ciudades en busca del sustento para sobrevivir en el día a día. Como consecuencia de este proceso se produce lo que vamos a llamar la mercantilización del trabajo. La fuerza y la capacidad para trabajar se convierten en una mercancía más que se compra y se vende en el mercado. La mercantilización del trabajo se expresa claramente en las ciudades industrializadas,
que crecían al ritmo de la llegada de miles y miles de trabajadores rurales, ahora los nuevos obreros urbanos. El peso de este proceso recaerá fuertemente en las espaldas de estos trabajadores, que sufrirán no solo el desarraigo de sus lugares de pertenencia, sino también la explotación en las fábricas, las condiciones insalubres y el hacinamiento en las viviendas, la falta de infraestructura en hospitales, escuelas, espacios públicos. Los movimientos sindicales y políticos nacieron también como fruto de este proceso. Un proceso de resistencia contra las condiciones de trabajo y de vida que sufrían esos nuevos habitantes de la ciudad. La nueva etapa que venimos describiendo es llamada por algunos autores como el orden salarial o la sociedad salarial. ¿Cómo es la piel? ¿Cuánta? Colmena. Y este es el apiario que tenés 20, 30, así, a continuación. ¿Y cómo es la cosa con la comunidad? ¿Qué es distinto por ser parte de una cooperativa? ¿Es igual o es distinto a como era? Distinto. ¿Y en qué se ve distinto? No, siempre es distinto porque es una cosa muy visible, o si no, ¿cómo es? El pueblo siempre a la persona lo distingue por origen, por ahí dice, mira, aquel es apicultor, dice por ahí. Claro. Sí. ¿Y los apiarios dónde los tienen? En distintos lugares, siempre están en cercanía de las casas, la gente, otros a lo mejor lejitos porque eligen el mejor lugar para poner el apiario. Sí, eso es un poco variable. Algunos tienen cerca, otros más lejitos. Conocer los territorios es también conocer sus leyendas. Ese es el Pombero, un personaje de la mitología guaraní, una criatura fornida, un duende del monte que emite un silbido profundo y continuo como el silbido de los árboles. ¡Juancito! ¡Juan! Te dije que no salgas de la casa, que es la hora de la siesta, ¿eh? ¡Escuchate, Juan! ¡Juan! Acá. Nacido y criado Sí, acá. acá antes, lugareño. ¿Esto era de tu familia? Claro, de mi o- papá. Ah, de mi la, papá. la misma tierra que tenés. Claro. Quedó. Y todo esto que es tan verde, tan virgen, es mejor para la miel, ¿no? Es miel orgánica. Naturaleza, sí, flor, natural. ¿No? Es garantizado que no Sí. tiene nada, No, otro. ningún pesticida, nada por la zona. No, acá no. Ahora la cooperativa tiene 34 socios. Socios, sí. Todos tienen miel orgánica. Todo. O sea que todos tienen más o menos estas cosas que vos tenés acá. Naturaleza, todo.
Hola, qué va, qué va. Nos referiremos ahora a la historia del trabajo y del empleo en nuestro país. Seguramente habrán escuchado hablar del ideal del pleno empleo, es decir, una sociedad donde la tasa de desempleo es casi nula porque se mantiene por debajo del 10%. Desde la década del 40 y hasta fines de los años 70, esto fue una realidad en la Argentina. La mayoría de la población en edad de trabajar que vivía en las ciudades, porque en el campo la historia fue diferente, se encontraban integrados al mercado de trabajo con un empleo formal, registrado y altamente estable. La Argentina fue un ejemplo en la región por sus bajos niveles de desempleo y su respeto a los derechos de los trabajadores asalariados. El peronismo marcó una fuerte huella en este sentido. Este modelo de Estado social, que en la Argentina impulsaron las políticas de los gobiernos peronistas, tuvo un intenso desarrollo en otros países de Latinoamérica y entró en crisis en toda la región a fines de la década del 70 a través de las dictaduras militares. A través del terror y el exterminio de aquellos que promovían un país con justicia social, se logró instalar un nuevo modelo de Estado afín al modelo de Estado liberal, como vimos en programas anteriores. Esta política económica, el neoliberalismo, que instauró en la Argentina la última dictadura militar, pero prosiguió sin modificaciones en los siguientes gobiernos democráticos, produjo profundas transformaciones en el mundo del trabajo. Uno de los impactos negativos de esta etapa es la flexibilización laboral. De forma planificada, se eliminaron los derechos laborales, habilitando que las empresas privadas e incluso estatales pudieran contratar y despedir trabajadores sin tener que afrontar consecuencias para los empleadores. La desocupación en esta etapa tenía razones estructurales, relacionadas con la transformación del aparato productivo del país, definitivamente orientada al sistema financiero y a los servicios que a la producción. No es casual que las escuelas técnicas e industriales hayan casi desaparecido en los años 90. ¿Para qué formar técnicos si la estructura económica no los necesitaba? Acá cuando tu viejo vivía, cuando vos eras joven y qué sé yo, laburaban en familia. Sí, sí, sí. Era un emprendimiento familiar. Claro. ¿Y laburaban con abejas? No, nosotros empezamos del 98, ¿eh? Del 98, recién. Con las abejas. Con las abejas, sí. ¿Y antes qué hacían? Y sabíamos sembrar algodón, zapallo, esas cosas. Y del 98 ya empezamos. Y nos empezó a gustar las colmenas. ¿Alguna vez trabajaste bajo patrón? Una sola vez fui a cosechar limón en Tucumán. Y ahí no me gustó, me vine de vuelta. ¿Y por qué no te gustó? ¿Cuál fue la experiencia? Y no se ganaba muy bien. Estaba muy floja la cosecha. Claro. Me vine a trabajar con las abejas, ¿no? Claro. Como contracara a este proceso de exclusión que trajeron las políticas económicas neoliberales, se fue gestando otro proceso de resistencia frente al desempleo y la precariedad laboral, vinculada al desarrollo de múltiples estrategias de autoempleo, cuentapropismo y autogestión colectiva. El estallido de 2001 marca un punto de inflexión en este proceso porque hace visible con mucha fuerza las miles de experiencias de trabajo colectivo autogestionado y las prácticas alternativas de economía y de organización del trabajo que ya existían o estaban apareciendo masivamente en todo el territorio nacional. La economía social disputa en la economía de mercado porque pretende fortalecer otro tipo de relaciones sociales, otros principios y valores, otras formas de organización del trabajo y otros modos de vida. Para la economía social, el sistema de mercado no es el único sistema económico posible y legítimo porque entendemos que el intercambio de bienes y servicios también puede darse en relaciones de solidaridad y cooperación y no únicamente en relaciones de dependencia.
Además, reconocemos que las necesidades humanas no se satisfacen únicamente en forma individual ni en el mercado. Existen muchas necesidades que se resuelven colectivamente, en el hogar, en el barrio, en la comunidad y en las organizaciones. Cuando hablamos de economía social, pensamos sí en lo económico, pero como una dimensión que debe pensarse integrada y en continuidad con los procesos culturales, educativos, sociales y políticos. Una organización cooperativa acá, en el medio de todo este verde. Me hace pensar que juntarse tiene tanto que ver con la naturaleza. Este grupo de gente tiene como insumo básico conocerse el uno al otro, en el trabajo diario, en la conexión con esta hermosura. Ojalá yo pueda conectarme un poquito con todo esto que este grupo me da. El monte. Tengo todo para mí. ¿Dónde estás? Te quiero ver. ¿Dónde estás, pajarito? ¿Dónde estás? Ahí estás. ¡Tomá! Te vi. Bueno, acá estamos, esta es la sala principal. Así es. Este es el depósito de almacenamiento de miel, a veces también almacenamiento de materiales apícolas, como tenemos en estos momentos bastante materiales apícolas que son de la cooperativa para distribuir a los socios. Y acá, digamos, laburan todos los socios, se arman su propio... Sí, sus materiales llevan. Todo ya. ¿Y eso cómo se capacitaron para...? Hemos tenido reuniones con técnicos que nos han capacitado. También así hemos tenido reuniones para poder llevar adelante la organización de la cooperativa. Ah, en el mismo proceso vienen capacitaciones también, para las dos cosas. Para las dos cosas, exactamente. ¿Y los socios que venían, de dónde venían? ¿Qué hacían antes de ser socios de la cooperativa? Y producir algo de cabra, algo de cerdo y algunas vacas también. O sea que todos empezaron con la apicultura como algo alternativo. Y así fue, en ese año, era el año 96, era una alternativa productiva, que en el año 2000 ya era realidad la producción apícola, ya había miel para vender, ya empezamos a vender en el año 2000.
se vendió a muy lindos volúmenes de miel ya. Y había un buen ingreso para la gente, un notable mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la gente. Y algunos en estos momentos llegó a tener su propio vehículo. Claro. En el caso de él, por ejemplo, cuando no tenía su camioneta, sacaba 7 o 8 toneladas de miel con carretilla. Hay que elaborar eso. Sí, pues. Hay que elaborar A veces a caballo también. A caballo también. Un carrito. Los sistemas económicos actuales incorporan elementos de distintos modelos para organizar la economía. Nuestras economías presentan elementos del capitalismo y la economía de mercado en combinación con otras formas, otros valores y principios. En nuestra sociedad coexisten tanto la propiedad privada como distintas formas de propiedad estatal o comunitaria, o formas mixtas. También encontramos prácticas económicas que combinan la búsqueda de lucro y ganancia en el mercado con otras lógicas con fines sociales. Acciones económicas del Estado que incluyen aspectos del bienestar general, como la gestión sustentable del medio ambiente. Por eso, decimos que nuestra economía es una economía plural o mixta. Retomemos el mapa socioterritorial para identificar en él a los distintos actores económicos que expresan esta economía plural, que combina la economía privada, la economía estatal y la economía social y popular. Comencemos por el sector privado de la economía. Empezamos marcando las principales industrias y fábricas. Seguimos por las redes de comercio. Acá entran desde los grandes supermercados y centros comerciales hasta el pequeño kiosco que vive en nuestra cuadra. También deberíamos identificar a los actores del sistema financiero, tales como los bancos y las entidades de crédito y cajas de ahorro. Miremos ahora cómo se expresa la economía social en nuestro mapa. Señalaremos a las organizaciones que bajo formas comunitarias o asociativas, autogestionadas, realizan actividades de producción, distribución, financiamiento y consumo. Identificamos dentro de estas iniciativas populares aquellas experiencias y prácticas que creemos que funcionan desde principios solidarios, que satisfacen o intentan satisfacer algunas necesidades de forma colectiva, que toman decisiones en forma participativa y democrática. Visualizamos así a los pequeños productores y los emprendimientos asociativos entre vecinos o entre familias. Si mi vecino de la vuelta produce hortalizas para el autoconsumo, pero vende el excedente, entonces también va a tener lugar en nuestro mapa, pues quizás ese vecino pueda ser un buen aliado a la hora de armar nuestro entramado de relaciones. Además, las mutuales y cooperativas de trabajo de nuestra comunidad, las empresas recuperadas, las ferias populares, los espacios de compra conjunta y redes de comercio justo. También expresiones respecto a sistemas de financiamiento, de ahorro y microcrédito y otras prácticas diversas surgidas del campo popular para resolver necesidades financieras. Podemos hilar aún más fino y relevar los organismos del Estado que a través de sus planes, programas y proyectos o el acceso a subsidios desarrollan acciones directas o indirectas de apoyo y cooperación para la promoción de la economía social. Aquí seguramente encontraremos actores que impulsan la capacitación, la asistencia técnica y de gestión, asesoría legal y financiera. ¿Qué es miel orgánica? No sé bien qué es orgánica. ¿Qué significa? La miel orgánica es una miel que está bajo una certificación, bajo un protocolo que rige, y eso sirve para la comercialización. ¿Y a ustedes les sirve económicamente eso para comercializar? Sirve porque tiene un valor agregado muy importante. Con ser orgánica tiene un valor que ronda más del 20% sobre la miel convencional. También tenemos posibilidad de vender a comercio justo, también
se hace un contrato con comercio justo y ahí tenemos otro valor agregado. ¿Qué es comercio justo? Comercio justo es, eso está en el mundo, en los países europeos. Ellos buscan el producto mejor que hay en el mundo y bajo certificación, bajo protocolo. Claro. Y ese producto tiene un valor agregado muy importante y ellos fijan un precio superior a los otros productos convencionales. Tiene visibilidad en todo el mundo. Por ejemplo, yo estuve en Italia representando un stand de la miel orgánica nuestra y ahí decía mieles del Chaco, el mojo. El mojo. Qué grande, qué grande. Tenemos a Maradona y a la cooperativa del mojo. Claro. Sí, buenísimo. Bueno, vamos para allá porque... Nos vamos yendo porque ya vamos a va a entrenar ser un tarde. poquitito porque no sé cómo me voy a aportar al respecto. Sí. No puedo correr a nadie. Ojalá que juegue bien. No creo. Dentro de esta economía mixta que estamos nombrando juntos en el mapa, podemos encontrar una gran diversidad de formas asociativas de la economía social. Proponemos dos posibles ejes de diferenciación solo con idea de organizar un poco esta diversidad. Podemos dividirlas según su nivel de formalización y según la forma de articulación o trabajo asociado. Si distinguimos las formas asociativas según el nivel de formalización, encontraremos expresiones con mayor o menor nivel de institucionalización. Existen muchas organizaciones informales que por convicción o necesidad no se encuentran registradas ni reconocidas, aunque diariamente desarrollen sus actividades y contribuyan a sostener el tejido social. También hay muchas otras en proceso de formalización, siendo parte del Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar o en el Observatorio y Laboratorio de Gestión de la Economía Social y finalmente las que ya están formalizadas. La formalización es muy importante para algunas porque implica ser titular de una persona jurídica, elemento indispensable a la hora de acceder a la matriculación, a subsidios y financiamientos, a la exención de impuestos, a mejores posibilidades de producción y comercialización. Desarrollar mecanismos que faciliten el diálogo entre el Estado y las organizaciones resulta vital si consideramos los múltiples obstáculos y vacancias que éstas encuentran para avanzar en la regularización de su situación jurídica y legal. Las organizaciones que se encuentran formalizadas con personería jurídica pueden constituirse como mutuales, asociaciones como clubes, sociedades de fomento, centros culturales, asociaciones profesionales, cooperativas de trabajo, de provisión de servicios, de consumo, de crédito, fundaciones y hasta sindicatos, entre otros. Por otro lado, podemos distinguir diversas formas asociativas según el tipo de articulación. El concepto de trabajo asociativo de articulación de organizaciones y sectores es un concepto clave para la economía social y el desarrollo local. Entendemos a las redes como la mejor estrategia de trabajo colectivo para ampliar y potenciar los recursos a partir de la integración entre actores diversos. Las relaciones de cooperación facilitan además los procesos de aprendizaje y la circulación de saberes y conocimientos entre los miembros. Veamos tres tipos posibles de trabajo articulado. Están los encadenamientos productivos, que son alianzas entre distintos actores del proceso económico. Como una cadena, se compone de distintos eslabones secuenciados que son los elementos del proceso productivo. Desde el inicio, por ejemplo, la compra de insumos, hasta la distribución para la venta de los productos terminados. Cada eslabón es una parte del proceso que le otorga valor al producto. Es muy importante conocer los actores que están involucrados en nuestra cadena productiva para poder evaluar las debilidades y fortalezas
de la red en forma colectiva. También están las federaciones. Son asociaciones de cooperativas y de organizaciones sociales. En un nivel más alto de articulación pueden existir las confederaciones. Otra forma de trabajo articulado son las mesas intersectoriales, que son instancias estratégicas de planificación y gestión asociada entre los distintos actores de la economía plural. Actores estatales en sus distintos niveles, local, provincial, nacional, organizaciones territoriales y referentes del sector privado empresarial. Son espacios de trabajo y toma de decisiones colectivos donde se relevan las necesidades y capacidades y se discuten distintas líneas de acción conjunta para el desarrollo socioeconómico y cultural de las localidades. Un ejemplo de trabajo en mesas intersectoriales es este programa de televisión y la diplomatura en Economía Social de la que forma parte. Muchas de las decisiones que se tomaron cuando se pensó en las características que tendría la diplomatura surgieron de mesas intersectoriales. Participaron autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el Ministerio de Educación de la Nación, el Gobierno Municipal, junto a una diversidad de organizaciones territoriales en un claro ejemplo de política pública integrada. La conformación y participación activa y sostenida en espacios de intersectorialidad es un elemento importantísimo para los actores de la economía social. La integración entre sectores en espacios diversos y democráticos genera las condiciones para que el pequeño productor, el microemprendedor o las distintas organizaciones tengan voz y puedan implicarse de manera colectiva en lugares decisorios claves para el destino de las comunidades y lo local. Luis es uno de los socios de la cooperativa. Vive en Roque Sáez Peña. Estoy recordando que dijo cosas muy interesantes del primer proceso de la cooperativa. De esa entrevista tengo que recordar bien, porque hubo muchos conceptos muy interesantes. ¿Cómo es que vos llegás al Mojo? No, yo era un asesor técnico del programa social agropecuario. Se empieza a producir más, entonces vemos que la forma, teníamos que buscar una forma para comercializar la miel en conjunto. Y averiguando, asesorándonos por otro lado, vemos que la cooperativa era una forma de la organización de economía social que por lo menos más se prestaba a la comercialización y con la ventaja que podía redistribuirse el lucro, digamos, en la cooperativa, no como una asociación que no tiene fines de lucro, ¿cierto? Yo estoy yendo al Mojo ahora una vez por mes, en ciertos momentos iba 2 o 3 veces por mes, y hubo un momento que el programa social agropecuario no tenía fondo, entonces veo yo, bueno, vamos a seguir con este proyecto que tiene resultados productivos. La idea fue asociarme a la cooperativa, tener unas colmenas ahí y de eso también poder por lo menos solventarme los gastos ¿cómo se llama? Para poder llegar al... Estamos hablando que está acá 300 kilómetros de esas peñas y tenemos unos 150 kilómetros de tierra, es decir, no es un ida y vuelta fácil. Ahora, si hablamos de valor agregado, Gabriel, ¿cuál sería nuestro sueño? Tener miel con certificación orgánica, con certificación de comercio justo, fraccionada, que no la vendemos fraccionada, la vendemos a granel, y con identidad de origen. No podríamos aspirar a un valor agregado mayor que esto.
La gente de la cooperativa me invitó a jugar un partidito de fútbol. Hace tanto que no le pego una pelota. Esta pancita no me deja mucho. No tengo que ser tan malo. Otra economía es posible y con ella otros modos de organización del trabajo que mejoren la calidad de vida del trabajador y lo impliquen como un actor político en los procesos de transformación. Es fundamental que como ciudadanos y futuros diplomados en Economía Social y Desarrollo Local participemos no solamente en la elección de nuestros gobernantes, sino que nos comprometamos e impliquemos como sujetos activos en las decisiones políticas, que es lo mismo que decir en la toma de decisiones de los procesos económicos, políticos, culturales y sociales de nuestros territorios, ya que todas las decisiones que tomamos en estos procesos inciden directamente en el bienestar y en la calidad de vida de las personas, de nuestros colectivos y comunidades. Les agradecemos haber compartido este camino juntos. Y los esperamos en los próximos programas. Y llegó la hora del festejo. Festejamos el cooperativismo como motor de la hermandad. Aquí vemos a todo el Espinillo, todos de lejos, de cerca, festejando juntos. Y me pregunto cómo es esto de que se modificó el Espinillo tanto, que los festejos hoy son así. Yo sigo camino. Nos vemos en la próxima, en el próximo viaje, en el próximo nosotros, en el próximo encuentro.